Tercera parte sobre el ministerio de liberación. Hoy te voy a enseñar 4 herramientas esenciales para que puedas ejercer el ministerio de liberación. Primera herramienta, la oración. Varios versículos de la Biblia nos muestran que Jesús, como los discípulos, oraban y los endemoniados eran liberados. El ayuno. El ayuno es otra herramienta muy importante que la persona debe ejercer para liberar. Jesús nos enseñó este género no sale si no es con ayuno y oración. Esto quiere decir que hay rangos de demonios que no salen si no es con el ayuno. La número 3, la palabra de Dios. Es de suma importancia que tengas en mente que la palabra de Dios la tienes que memorizar. Te tienes que saber la palabra de Dios de memoria, porque también a través de la palabra Jesús reprendió a Satanás cuando llegó a tentarlo. Y muchas ocasiones que la palabra de Dios fue utilizada para liberar o librar a alguien de algo, ¿de acuerdo? La número 4, los cánticos, las alabanzas, la música o los cánticos de adoración, sean de júbilo o sean de gozo. Todos estos también están en la Biblia, aunque tú no lo creas. Como la música, ¿qué tiene que ver la música? Bueno, David tenía que ver con la música. Mientras que él tocaba, cuando Saúl era atormentado, era a través de la música eran liberados. Por eso es de suma importancia también entender que el ministerio de la alabanza o los músicos o los levitas, no sé cómo le llamen en tu iglesia, tienen que ser personas que también se consagren, porque en el momento de la liberación son de suma importancia estar presente. Tal vez no todos, porque en ocasiones no a todos se les permite. Puede estar el pianista, puede estar el guitarrista, X, pero siempre es de suma importancia que ellos también se guarden constantemente. Pero el que va a liberar también tiene que saber cantar, adorar, tiene que saber adorar. Yo como ministerio de liberación, o yo que sé de liberación, o que tengo este don, o este privilegio, no sé cómo lo quieren llamar, o este llamado, yo tengo que aprender a adorar, yo debo saber adorar, ¿me entienden? Porque reconozco a mi Dios y por eso le sé adorar. Y todo esto, todas estas herramientas que esta persona tiene que ejercer, son para su uso personal, son para ti. Si tú ayunas, oras, lees la palabra, cantas, adoras, todo en el nombre de Jesús, no es para función de alguien más, no va a ser el función de la otra hermana que tiene el ministerio, ni para el grupo de niños, no, esta es para tu uso personal, son tus herramientas para el combate de guerra, de esa batalla espiritual entre Satanás. No es que el nombre de Jesús no tenga poder, sino que nuestra poca entrega en la oración o en las 4 herramientas son las que nos hacen reconocer muy poco ante la presencia de Dios. Y no es que los ojos de Dios no observen, sino que Él nos quiere hacer entender que necesitamos someternos más a Él. Por ejemplo, te contaré una experiencia. Cuando yo comencé, que estaba más pequeña, más adolescente, más chica, en el ministerio, empezar a ejercer por mi don, mi llamado, recuerdo que cuando por primera vez estuve frente a una persona que estaba manifestada, porque esta persona pues jugaba a la ouija, algo así, tenía ese tipo de cosas. Esta persona me quisieron pues para que yo estuviera enfrente, para que yo tuviera la libertad de reprender en el nombre de Jesús, que usara la palabra. Y a pesar de que me lo sabía, en mi primera vez yo tuve miedo, las palabras no me salían, no recordaba mucho los textos, cosa que yo me memorizaba bastantes textos. Recuerdo que me decían, no tengas miedo porque Satanás lo observa.
recuerda que tú vas a decir, pero es que como Satanás va a actuar allá, va a hablar aquí, va a ser... Recuerda que cuando la persona tiene el cuerpo, su cuerpo está poseído, esa persona es el títere, es el que va a ser utilizado sus manos, su boca para hablar, porque ella no está en su subconsciente no está consciente de lo que está pasando. Entonces, recuerdo que este personaje, pues venía y tienes miedo, o sea, te afrentaba y yo temblando porque no tenía del todo la experiencia, era mi primera vez y no sabía cómo enfrentar todo esto. Entonces, es de suma importancia que escuche los demás consejos. Recuerdo que de allí yo me sentía a la vez entre nerviosa, con adrenalina, el corazón me bombeaba 1000 por hora, pero también había algo que yo me quedé meditando y dije, no, esto no puede quedar así, no me puedo quedar avergonzada. No sentía avergüenzada con los hermanos, no nada de eso, sino porque yo había tenido ese miedo contra el enemigo cuando yo tenía pues a Dios de mi parte, pero estaba consciente de que estaba aprendiendo por primera vez a dominar mi don, cómo ejercerlo. Entonces, recuerdo que empecé a prepararme y la primera herramienta que empecé a adquirir más fuerte, a un nivel más alto, fue la oración. Muchos dicen, no, solo ocupas 10 minutos, no se ocupa tanto que esto. Déjame decirte, basado en mi experiencia, que la oración de 10 minutos no te va a funcionar del todo. Mi mayoría de experiencia y conocimiento y guianza del Espíritu Santo la tuvo en mi aumento de tiempo en la oración, en el ayuno, en la palabra. Quiere decir que yo ya no oraba 10 minutos ni media hora. Quiere decir que yo empecé a invertir 2 horas mínimo diario para empezar a hacerme más consciente espiritual, más audible a la voz de Dios. Yo empecé a alimentarme, dije, esto no va a quedar aquí, yo me tengo que preparar. Entonces yo empecé a elevar mis tiempos de oración más y pedirle al Espíritu Santo que me guiara, que me enseñara, que me dijera qué tenía que hacer, cómo podía distinguir de un demonio, cómo podía reconocer, cómo podía saber que era su voz y así continuamente. Porque reconozco que al principio te equivocas y puedes equivocarte aunque ya tengas mucho tiempo de experiencia. Pero eso no se acaba allí, porque para eso está el Espíritu Santo, para que Él te guíe, te redarguya, te enseñe que te equivocaste o en qué formas debes madurar. Entonces yo empecé a prepararme en todas estas áreas que yo te enseño. Son las mismas áreas que yo pude aprender y que muchos están ejerciendo y que lo ejercen todo el tiempo. Porque a través de la oración vienen las revelaciones, ¿de acuerdo? Entonces, otro punto también muy importante, la separación del mundo. Muchas veces pensamos que con el don de liberación podemos andar en bailes, tomando, fumando, maldiciendo. No, hay una gran abstenencia del mundo y a consagración hacia Dios. Tienes que consagrarte hacia Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no podemos beber la copa de Jesús ni la copa de los demonios. O sea, no podemos estar divirtiéndonos en el mundo y considerar que de esa misma manera vamos a venir a hacer una liberación. No, para nada. Tenemos que someternos completamente a Dios. Otra cosa, que todas estas herramientas tenemos que aprender a ser resistentes. Resistir. Tenemos que aprender a ser resistentes en el ayuno, en la oración, en la palabra, en los cánticos. No cansarnos, no mirarlo aburrido. Porque si lo miras aburrido, entonces no es tu llamado. Y si lo miras aburrido, aunque tengas el llamado, entonces no está en ti hacerlo, sino que tiene que ser un deleite. Todo estas herramientas al ejercer tiene que ser un deleite, un placer. Entonces tienes que resistir al diablo, tienes que someterte a Dios para que el demonio o el espíritu que está poseído huya. No solamente habla que huya cuando una persona está siendo tentada, sino también el demonio huya cuando está resistiendo quererse seguir quedando en el cuerpo de la persona. Y muchos conocimientos mal por el cual el demonio quiere quedar allí. Todo eso te lo va a enseñar el Espíritu Santo a través de estas herramientas. Que Dios te bendiga.